Pero Vale. o la presentación que hayáis hecho, o sea, eso es, sí, sí. Vale. Y habéis hecho alguna búsqueda más, y si no ponéis las referencias o la referencia de... ¿Sabéis cómo se hacen las referencias? ¿Sí? Para que os acostumbréis a hacerlas. ¿Lo tenéis claro? Sí, los nombres, pues que la como yo. Pues eso, lo tenéis que hacer en todos El los apellido. trabajos. Primero el apellido, la inicial del nombre, punto, abre paréntesis, cierra paréntesis. Si es capítulo de libro o artículo, lo pones en letra normal. Y luego pones y luego ya el autor del libro, en este caso, el autor del libro. Vale. Si no disponéis del autor del libro, pues ponéis los datos que Ya. Bueno, nosotros vamos a hablar de la comunicación y el lenguaje, y la primera que iba a hablar era Andrea, la otra. ¿Qué le pasa con Que no sé. gripe o qué? No sé, No, que está con la cabeza mal, eso. ¿Le duele? sí, Ah. la cabeza mal. La cabeza mal. Sí, Que le duele la cabeza. Ah, es que le suele doler, ¿o qué? Ay, pobrecito. O sea, paqueta, ¿o qué? Sí, no sé. Bueno, y ella va a hacer los síntomas foniátricos y bueno, lo voy a leer yo la diapositiva. Vale. Bueno, entonces, los diferentes síntomas que tienen que ver con la fonación son la audición, respiración, y dentro del habla, pues respiración irregular, que a eso afecta al habla, la incoordinación de los músculos de la lengua, labios, mejillas, deficiencia del control auditivo y visual, y trastornos interculturales y lingüísticos. Todos estos síntomas son disartrias. Disartrias, sí, dilo sin miedo. Es disartrias, pues la artria es de articulación, entonces es una disfunción en la articulación, disartrias. Vale. Sí. Y la mayoría de las disartrias se presentan en casos de tetraplegias. Eso, tetrapléjicos, sí, tetraplegias. Luego, pues los diferentes trastornos del habla pues pueden ser la anartria O sea, total. habéis entendido entonces lo de las disartrias es las dificultades en la articulación. Venga. Y la anartria total, que es la imposibilidad de articular palabras, de que ellos lo entienden y saben lo que quieren decir, pero no consiguen decirlo. No lo dicen de manera inteligible en absoluto. O sea que, Luego, en el retraso del desarrollo, la tartamudez, que se llama disfemia también, ya os acordáis que os dije disfemia. dislalias múltiples, Sí. que eso es la dificultad también de articular palabras, pues por las deformaciones de diferentes órganos que intervienen en el proceso del habla. No hay un lenguaje característico del paralítico cerebral, ya que no todos tienen los mismos síntomas, entonces algunos tienen defectos en la articulación de fonemas aislados, palabras o ritmos. Y la mayoría de las veces, el lenguaje viene acompañado pues con convulsiones o esfuerzos incoordinados, que eso también pues, les dificulta mucho a la hora de hablar. Y dentro del lenguaje, el niño con parálisis cerebral puede presentar diferentes síntomas como afasia. La afasia es uno de los problemas más serios y más importantes porque es la incapacidad casi total para el lenguaje, o sea que es uno de los problemas más importantes, o sea que el de la afasia. Luego la cialorrea, que se les escapa saliva. Las deformaciones... Al hablar, eso que claro, no pueden controlar y entonces pues se sale la saliva. Sí. Luego las deformaciones de la cara y boca, que eso también les impide a veces el hablar correctamente. Y luego pues si tienen trastornos motores corporales, como por ejemplo pues si se les cae la cabeza hacia adelante o hacia atrás. Adelante.
cuando estéis ahí ya hablad más académicamente. Adelante, Eso es. Sí. O si tienen la boca muy abierta o si no la pueden casi abrir o si no pueden mantener el tronco recto y todo eso pues les dificulta a la hora de expresarse. Claro, tienen muchos problemas motóricos que afectan a todo esto, sí. Vale, pues yo voy a hablar de la valoración del lenguaje y voy a hablar voy a hacer una valoración de los aspectos motrices del lenguaje y se van a comenzar por los movimientos más alejados al acto del habla y se va a ir yendo poco a poco hacia los más específicos. Para ello vamos a seguir la propuesta de Bobath, que distingue 4 niveles que van de lo más general a lo más específico, y el primero es la valoración de la capacidad para mover las partes del cuerpo que están asociadas con la locución, con la fonación, que son la cabeza, el cuello y los hombros. Y además también se va a valorar el tono muscular a través de movimientos pasivos, que no sé si sabéis lo que es la movilización pasiva. Pues es un método que consiste, como se ve en aquella imagen, por ejemplo, una persona con parálisis cerebral va a tener partes del cuerpo que no va a poder mover, por lo que va a haber un especialista que se va a encargar de mover esos músculos para que no se atrofien. Eso es tarea del fisioterapeuta clarísima. Así Sí. como os dije, pues en un síndrome de Down prácticamente no es necesario en los primeros meses y demás, pues bien, una orientación y en los 2 primeros años, pero después, si no tiene otros problemas que puede tener como cualquier otro niño, no necesita. Pero sin embargo, los de parálisis cerebral necesitan toda la vida prácticamente. Sí, y que se le van a realizar estos movimientos independientemente de la voluntad que tenga o la resistencia que ponga a ellos. Luego están las actividades vegetativas, que hay 2 tipos, las afines y las respiratorias. Las afines van a ser, por ejemplo, la risa, la tos, el llanto, la deglución, la succión, y todo esto lo vamos a evaluar mediante la observación. Luego están las actividades respiratorias, que también se va a realizar mediante la observación directa y mediante las entrevistas con los padres, y tenemos que valorar pues si se dan correctamente o hay alguna alteración o lo que sea. Luego está la valoración de los movimientos de los órganos que están asociados con la locución. Estos van a ser los dientes, la mandíbula, la lengua, los labios y vamos a valorar tanto los movimientos de estos órganos como la sensibilidad que tengan. Y luego, por último, y ya como más específico, está la valoración de la capacidad para vocalizar y para hablar. Y en esto se va a ver, hay niños, como han dicho antes, con parálisis cerebral, que no son capaces de emitir ningún sonido ni nada. Pero bueno, que la mayoría sí que son capaces de hacerse entender, igual no es del todo inteligible, pero por lo menos son capaces de emitir algún sonido. Y bueno, para valorar el lenguaje se van a tener en cuenta la vocalización, la velocidad y la fluidez. ¿Veis qué importantes son precisar todos esos órganos que son tan complicados? Bueno, el tratamiento lo vamos a explicar Susi y yo. Y lo más importante es iniciarlo lo antes posible. Si la parálisis se descubre antes de la aparición normal del lenguaje, los padres tienen un papel fundamental. Deben sonreír, hablar al bebé y mostrar entusiasmo ante la mínima manifestación fonética. Y algunos aspectos a tener en cuenta son denominar las cosas claramente, evitar emplear palabras infantiles, las frases deben de ser cortas pero correctas. Y bueno, hay algunos materiales, como pueden ser los libros o los cuentos, con imágenes, con muchos gestos en los que se pueda gestualizar, que haya canciones infantiles. Con todo esto lo que se hace es enriquecer el vocabulario del niño y trabajar también la entonación y la melodía. Haremos un tratamiento global, donde se partirá de las zonas más lejanas hasta los movimientos más específicos del habla del niño. Y bueno, ahora Susi nos va a explicar. Tiene 7 aspectos. Relajación tiene una gran importancia por cuanto facilita una situación pasar para que el niño
pueda controlar mejor su actitud fonatoria y masticación y deglución. Las habilidades de comer y beber son una base importante para hablar. Los sonidos, audición, Algunos autores piensan que no existe una gran hipoacusia, sino que la audición se desarrolla más lentamente por la incapacidad de mover la cabeza hacia la fuente del sonido. La respiración. El control de la respiración es el primer aspecto a trabajar y se llevará a cabo por vía indirecta. Apagar velas de distintos tamaños y a varias distancias, como Christie, y hinchar las mejillas para retener el aire. Por ejemplo, ¿cómo lo harías tú? Claro que sí. Soplar plumas. Soplar plumas, muy bien. Muy bien. Sí. Soplar velas, visteis a Víctor, a Aitar con Víctor, soplar, llevar una bolita soplándola por un laberinto, así un panela en el... Y soplar molinillos de viento. Muy bien. Muy bien. Sí. Soplar papelitos. No tengo papelitos. Utilizar perfumes para obtener la inspiración nasal. Sí. Hacer bombas de jabón. Respirar rápido. Fonación. Previa a la fonación hay que trabajar la relajación. La posición más adecuada para iniciar la emisión de sonidos es el decúbito supino. Los sonidos de llorar, reír o gritar pueden ser aprovechados como base para hablar. Y tengo un video. Muy bien, ¿no? Sí. Nos vemos en Taiwán explicándolo esto en taiwanés. Que habéis encontrado cosas. Muy bien. Espera, el sonido. Sí. Queda reducido, lo aumentaremos con técnicas de masaje, con frío, realizando el movimiento de las fibras musculares y con cierta presión. Por el contrario, cuando el tono muscular está aumentado, lo reduciremos con técnicas de calor. El cepillo eléctrico nos ayuda a estimular la zona orofacial, nos ayuda a proporcionar mayor sensibilidad. Además, nos ayuda a mantener una adecuada higiene dental. Ahora hacemos en las encías y en la lengua. Saca la lengua. Es importante trabajar la sensibilidad de la lengua, cepillando de arriba abajo con cierta presión. Ya está. Bueno, en cuanto a la articulación, podemos
empezar con el lenguaje no verbal, como una introducción al lenguaje hablado. Y es muy importante el aprendizaje de la palabra, que debe seguirse en las etapas fisiológicas del niño. Después del lenguaje no verbal, pues podemos trabajar los movimientos articulatorios, los aislados primero y luego los coordinados. Trabajamos los fonemas sonoros y las sílabas inversas, que son más fáciles. Y luego ya cuando se tengan estos movimientos articulatorios adquiridos, pues empezaremos con las sílabas con sentido y las palabras monosílabas. Deberemos de tener en cuenta que el niño pues siempre va a mostrar más interés en articular palabras que sílabas aisladas, y que es muy importante que cuando se enseñe un objeto, o sea, lo pueda ver el niño. En cuanto a los sistemas de comunicación no vocal, tenemos dos tipos: los sistemas sin ayuda y los sistemas con ayuda. Los sistemas sin ayuda pues no requieren de ningún instrumento, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo la comunicación. Es el propio cuerpo de la persona el instrumento. Entonces, pues a través de la cabeza, moviendo la cabeza, la cara, las manos, los brazos, pues se comunica. Y luego tenemos los sistemas con ayuda, que sí que requieren instrumentos. Tenemos los simples y los complejos. Aquí tenemos un ejemplo del simple. Es un conjunto de imágenes, y entonces pues la persona lo indica, o sea, lo puede indicar o de otra forma pues lo que quiera decir, ¿no? Pues, y luego tenemos también otro sistema, que es el sistema de Bliss, que es el complejo. Este es uno de los más conocidos, sí. Sí, que es el más complejo. Que... Estos eran los sistemas de comunicación alternativos que habíamos comentado. Sí, entonces pues lo que hace es combinar diferentes símbolos. Entonces el símbolo este de aquí es el del animal, ¿no?, y este de la nariz. Entonces lo combinan para formar una palabra que sería el. Y aquí igual, pues el ojo, el papel y pues sería el verbo leer.